Las comedias románticas generalmente van o que la protagonista es fea o se siente fea y está el hombre rico, bello, inalcanzable que está en un pedestal y que por alguna extraña razón le termina dando pelota, le termina dando atención, dando su tiempo y logran ser felices para siempre, o viceversa, o ambos son muy hermosos a la cámara y por alguna extraña razón tardarán en confesarse y vos estás como espectador 1 hora y media, 2 horas diciendo: bésala, 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 confiésate, confiésate, confiésate. Y después, como por fin, después de 1 hora y media, 2 horas lo hace, dice: oh, qué hermoso, ojalá pasaran las cosas en la vida real. Y básicamente por eso existen las comedias románticas. Pero hubo una película en el 2001 que intentó jugar, intentó romper un poco los moldes de lo que era esta fórmula de la comedia romántica, que si bien no lo logró porque lamentablemente ese mismo año se estrenó Shrek e hizo las cosas muchísimo mejores que esta película, es decir que tiene sus cositas rescatables, pero son muy pocas. Básicamente es que estoy hablando de esta película porque la estuve viendo durante esta semana de San Valentín en los canales básicos y la estuvieron pasando bastante, así que de tanto verla dije, bueno, ya que estamos, que es muy mala, vamos a hablar de la película para ver si alguien también la vio, tiene el mismo punto de vista que yo, o quizás es un gusto culposo de alguien. ¿Qué va a ser? Básicamente trata de Hal, un oficinista bastante calenturiento, que siempre anda en los bares, en los clubes nocturnos, buscando a las chicas más hermosas, más sensuales, más hot del lugar, y siempre obviamente lo frienzonean, le dicen: no, vete a la miércoles, estás re Federico, o lo mandan a pasear. Y bueno, resulta que un día está en un edificio y el ascensor se para, se queda. Y en lo que están ahí está charlando con un ilusionista, un hipnotista, un mago, algo así que básicamente le dice: bueno, vos mira, la verdad que tu idea de belleza está bastante retorcida, sos muy narcisista, busca la perfección, que la perfección no existe. Bueno, conversan algo así sobre lo que es el concepto de belleza y básicamente lo hipnotiza para que él sea capaz de ver la belleza interna reflejada en el exterior de la persona. O sea, básicamente las personas feas, entre comillas, él las va a ver como, las va a ver hermosas. Y bueno, ahí está el humor de que capaz que en la época quedaba bien, hoy en día capaz ha envejecido bastante mal el humor que maneja esta película, en la que vemos, bueno, por ejemplo, que si una gorda, alguien que tiene una única ceja, pelo en axila, acento raro, ojo visco, que se mueven extraño, bueno, chicas así, él las ve como supermodelos, como hermosas, como Afrodita. Y bueno, básicamente él se cree el rey de la pista porque todas las noches tiene con quién bailar, tiene llena la agenda de tantos números de chicas que recibe. Y bueno, se cree un Adonis, se cree: oh, como que las chicas por fin me detectan como yo me veo. Y bueno, resulta que un día anda pasando por el auto y ve pasar una mujer rubia espectacular, hermosa, y se pone todo bien baboso y se para el auto y le empieza a estoquear, le empieza a seguir. Y bueno, esta escena es muy forzada, ha envejecido bastante mal y quizás en su momento te hacía gracia, pero hoy en día es como la ley del orden, unidad de víctimas especiales. Realmente te da ganas de llamar a la policía y decir: ¿por qué este tipo de depravado está en esta sección de ropa interior femenina? ¿Por qué alguien no hace algo? Y hace unos chistes que capaz que para el momento estaban, pero por hoy en día sería muy malo y de muy mal gusto. Y es muy forzado, demasiado forzado como llegan a la primer cita. Básicamente ella le da una oportunidad porque tiene la autoestima muy bajo, muy por los suelos, porque nunca nadie le invita a salir y básicamente porque tenía hambre, al estereotipo de la chica gorda. Y... Ay, es decir que la mitad de la película, la verdad que en momentos te da vergüenza ajena, te da decir cómo esto logró ser película, cómo esto llegó al cine. Pero después, la otra mitad de la película, la verdad que logra ver una química en estos personajes, logran hacerte reír sus momentos que pasan en pareja, logra ver por fin, después de media película que era bastantes malas actuaciones, logra por fin tener actuaciones algo decentes. Y es decir que la escena que yo les rescato de esta película, que es la única razón por la que le vale la pena que siquiera la miren 5 minutos, bueno, resulta que la chica esta que conoce trabaja en un hospital y bueno, él en una escena anterior había venido jugando con los chicos y él los veía bastante sanos, bastante normales y se preguntaba: ¿por qué estos chicos están, si yo los veo tan sanos, están aquí?
Y ya cuando después pasa algo, que no les quiero spoilear por si es que la van a ver o si es que le dan una oportunidad, pasa algo en la película y él recupera la visión de cómo es el mundo en realidad. Y bueno, resulta que vuelve al hospital, vuelve a esta sección de los chicos y ve a los chicos como realmente son, como lo que realmente están pasando. Y es como el despertar tanto de la realmente abrir los ojos, realmente abrir su corazón a lo que está pasando otra gente y él se da cuenta de que él ve algo y dice, estos chicos la verdad que deben estar sufriendo, deben estar pasando por mucho dolor, deben sentirse muy mal y estos chicos realmente a sí mismos se ven como él los veía antes, como chicos normales que bueno, están pasando por una situación bastante penosa, bastante dolorosa y que muchas veces la mirada de los otros siempre es de lástima, de tristeza y que cuando han conocido a Hal y que Hal los trataba así como otra persona más, como alguien más, como personas normales sin estar viéndole o con lástima, con dolor, diciendo pobrecito lo que están pasando, como que lo han querido más y bueno, ahí esta escena que les voy a dejar en la parte superior derecha para que la vean porque es lo único rescatable de la película realmente. Es una escena que me gustó bastante porque ahí, la verdad que uno, ahí sí le llega lo que el mensaje, lo que la película quería plantear, que era de dejar a veces de lado los prejuicios, dejar a veces de lado nuestras concepciones, nuestro concepto de belleza y ver lo más importante de la persona, que es su personalidad, su día a día, lo que tenga para decir y que aquí en el fondo todos merecemos una oportunidad, tanto para ser amigo de alguien o para ser amados. Lastimosamente después la película tira por la borda esta escena que venía construyendo, este Hal reflexivo que se preguntaba sobre esta nueva mirada de cómo ver la vida por una escena pedorra, una escena muy mal escrita de este amigo que la verdad que es lo único que aporta a la película es relleno y es ser el personaje molesto que quizá para la época era gracioso, pero hoy en día la verdad que es como decir, ¿por qué? ¿Por qué estás ahí? En fin, he de decir que me gustó el final, está bastante gracioso, está bastante pasable, pero como película en general, la verdad que es una película bastante mala, las actuaciones, el amigo del personaje, la verdad que está al pedo, está de relleno, los diálogos, no hay diálogos memorables, la comedia ha envejecido muy, pero muy mal, se nota que es un producto de los 2000. Como romance, diría que te la puedes aguantar, te puede gustar la última media hora de película, ¿no? Así el resto de ella. El cambio el manejo de la cámara es a veces demasiado veloz, no es mucho de mi agrado. Y las actuaciones están bien. La verdad que Jack Black está hasta ahí nomás, no es de la mejor de sus películas. Y hay más de un personaje, más de un actorazo que aparece en esta película y que vos dices, ¿por qué apareces aquí? ¿Por qué actúas tan mal? Yo diría que es uno de cinco. Y Shrek dejó el mismo mensaje y lo hizo muchísimo mejor que tú. Discúlpame, Jack Black. Perdóname. Y a mí me gustan algunas de tus películas, pero aquí sí la verdad es para el olvido. Pero bueno, la vi tantas veces esta semana de San Valentín en la tele que dije, vamos a hablar de esta película y así ya me puedo olvidar de todo, sacarlo de mi memoria. Sin más que decir, espero que hayan pasado un feliz San Valentín. Los saludos amigos, soy Romais. Denle oportunidad a los firitos.